listos para hacer de todo, porque el día de hoy vamos a conocer algunas historias y leyendas del centro histórico. Si ustedes conocen alguna leyenda, cuéntenmela a través de nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en su pantalla. Tenemos Twitter y Facebook. Yo soy Pamela Correa, ¿y qué les parece si comenzamos? La iglesia de Santa Catarina es un lugar muy visitado en el centro histórico, sin embargo, ahí se oculta una leyenda bastante misteriosa. Hoy vamos a realizar un recorrido basados en los textos de dos grandes historiadores, Luis Obregón y Artemio Valle Arizpe. Empezamos hoy en la iglesia de Santa Catarina, uno de los pocos templos que además de las basílicas ha albergado la imagen de la Guadalupana. Esto sucedió en 1629, cuando una terrible inundación, que por cierto es la catástrofe más grave que ha sufrido nuestra ciudad. La ciudad permaneció con más de 2 metros de agua. Un poeta de esa época decía: cadáver de piedra sepultado en un cristalino sepulcro. Así se referían a nuestra ciudad. Fallecieron más de 30,000 personas, de las 20,000 familias que habitaban, nada más quedaron 200. Entonces la gente pensó que trayendo a la Virgen de Guadalupe en una procesión en canoas iba a ayudar a bajar la inundación. La Virgen de Guadalupe estuvo aquí y unos meses después bajó la inundación. También es muy famosa esta parroquia porque aquí se bautizó a Mariano Matamoros, el gran insurgente que dio su vida por nuestra patria. Otra de las anécdotas muy curiosas es que en 1847, durante la invasión norteamericana, el padre desde el púlpito arengó a la multitud para que se alzara en armas y luchara contra los invasores estadounidenses. Fue tan efectiva su arenga que se formaron guerrillas urbanas y estuvieron molestando al invasor mientras parte de los soldados mexicanos se encontraban deambulando por Querétaro. Pero además de todo esto, esta parroquia se le conoce porque aquí se dio la leyenda del Rosario de las Ánimas. Esa leyenda que recopiló Artemio del Valle Arizpe y que ahorita aquí adentro se las vamos a platicar. Si quieren, vamos. La parroquia de Santa Catarina marcaba el límite norte de la ciudad. Aquí terminaba la ciudad, era parte del barrio de La Lagunilla y todos los festejos se hacían aquí. Santa Catarina es una santa que en el pasado tuvo mucha importancia. Era la santa de los universitarios y todos los festejos de la Real y Pontificia Universidad de México comenzaban aquí. Lo principal de esta iglesia, y por lo que la recuerda Artemio de Valle Arizpe, es que aquí se llevó la leyenda. Aquí se realizó la leyenda del Rosario de las Ánimas. En esta leyenda nos platica que había un religioso grande, canoso, no muy alto y de cuerpo no muy fuerte, pero su fortaleza espiritual era muy grande. Todo el mundo lo quería porque era de esos religiosos que hacen falta. Ayudaba a los enfermos, socorría a los pobres. Donde había dolor ahí se aparecía. Su nombre era Gabriel Denia. Todo el mundo lo quería, pero también todo el mundo hablaba un poco de él, porque durante las noches se desaparecía de la ciudad, caminaba al norte de la ciudad, que eran los linderos, y se metía a esta parroquia. La gente se preguntaba qué hacía, hasta que en uno de esos coros, 2 personas, el licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo, se quedaron de acuerdo y idearon una estrategia. Vamos a meternos a la parroquia, antes de que cierre, nos escondemos en un confesionario y una vez que estemos ahí vamos a ver qué es lo que hace el padre Denia. Pues así sucedió, se metieron antes de que cerrara, se escondieron en los confesionarios
Ya estaban casi dormidos cuando a las 12 de la noche oyen que la puerta chilla. Era el padre Denia, oyen sus pasos lentos caminando hasta el altar de esta iglesia. Ven que prende un cerillo, prende las 4 velas del altar y empieza a rezar el rosario. De inmediato empiezan a oír un coro de voces que contestaban el rosario. Y cada vez ese coro aumentaba y aumentaba, hasta que el vocerío ya se salía. Ellos empezaron a oír gente que estaba a su lado, movían la mano y no podían tocar a nadie, no sentían nada y sentían un vacío. En ese momento el licenciado Simbrón quiso gritar, pero su voz no salía. De repente vieron que las imágenes que estaban en la iglesia comenzaban a bajar. Una vez que bajaban esas imágenes ya no aguantó, el licenciado Simbrón dio un grito tremendo, el padre Denia oyó ese grito y en el momento en que oyó el grito y lo desconoció, que no era ningún grito de las ánimas, se dio cuenta que había alguien extraño. Se acercó al confesionario, encontró a los 2 hombres aturdidos y llamó a la ronda para que los acompañaran a sus casas. El licenciado Simbrón al otro día murió de miedo. El regidor Salcedo se metió al convento de los franciscanos, estuvo ahí 4 o 5 días más, pero también murió de miedo. Esto, decía la gente, les pasó por ver lo que no tenían que ver, el rosario de las ánimas. El presidente Vladimir Putin inauguró oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, en el flamante Estadio Olímpico de Fisht, situado a las orillas del Mar Negro. Bajo una explosión de fuegos artificiales que iluminaron el cielo, representaciones de ballet, música y enormes esculturas que cruzaban el estadio, Rusia dio a conocer su historia y las aportaciones de esta nación a la literatura, las artes y la tecnología. Una joven de vestido blanco se elevó por los aires impulsada por un arnés, cantando la canción Islas Flotantes. Una melodía que narra los pasajes más representativos de Rusia. Era como un cuento de ensueño hecho realidad. Tomos inflables engalanaron la presentación de los atletas. En un giro innovador, enormes imágenes satelitales de cada nación, tomadas desde el espacio, se proyectaron en el suelo. Los rusos, vestidos con sombreros blancos y abrigos de piel con adornos, atrajeron un sinfín de aplausos. Entre las escenas más llamativas estuvieron un elegante vals dirigido por estrellas del ballet ruso y las imponentes columnas que emergieron del suelo para establecer una escena de la obra maestra de León Tolstói, La Guerra y la Paz. Los bailarines se alejaron dando entrada a un tren gigante que representó la época de la Revolución Rusa de 1917 y la importancia del movimiento del arte de vanguardia. Uno de los momentos culminantes fue encender la llama olímpica de Sochi, que en esta ocasión estuvo a cargo de los excampeones olímpicos de hockey sobre hielo Vladislav Tretiak y del patinaje artístico Irina Rotnina. La calle de la Encarnación, actualmente llamada González Obregón, también tiene una leyenda bastante particular. Chequen esto. Nos encontramos ahora en la calle de la Encarnación. Esta calle toma su nombre por el convento que vemos aquí a nuestras espaldas. El convento de la Encarnación fue uno de los conventos de mayor trascendencia en la Nueva España. Fue un convento hecho para hijas de españoles y criollas, y en su momento de apogeo, además de las novicias, llegaron a vivir más de 300 personas que les ayudaban en sus servicios. Las personas que ingresaban al convento ya nunca volvían a salir. Aquí, como en casi todas las calles del centro, también tiene sus historias. Una de las historias más importantes es la Estrella de México. Había una mujer muy hermosa que se llamaba Clara. Un día le invitaron a una fiesta en el Palacio Virreinal. Esas fiestas llenas de boato, de lujos. Fue Clara y de repente todo el mundo se impresionó de su belleza. El virrey
dijo que era la estrella de México. Pero Clara conocía a un joven, quizás no de muy alta posición, pero que lo quería mucho, se llamaba Gonzalo. Este joven la venía a ver a esta calle todos los días, todas las noches. Le cantaba, le rezaba, le daba unos versos de cariño, de amor. El hijo del virrey, después de que vio a Clara en esa fiesta, se enamoró. Y al ver que Gonzalo la pretendía, le prohibió, se hicieron de palabras, y aquí en la plaza de Santo Domingo, que está a unos cuantos metros, se dio un duelo. Gonzalo murió en ese duelo, el hijo del virrey escapó. El virrey pidió la mano de Clara para su hijo y la madre de Clara se lo comunicó. En ese momento, Clara le dijo que no, que el amor de su vida era Gonzalo y que lo estaba esperando. Pero de repente las noticias llegaron hasta el balcón de la casa de Clara y se dio cuenta que había muerto Gonzalo. Entonces, en ese momento Clara dijo: me quiero unir al convento y como somos vecinos de este convento, vamos a llegar a un acuerdo. Y en ese momento hablaron con las monjas y quedaron que Clara iba a ser parte del convento, la casa se iba a anexar al convento, hicieron una comunicación interna y Clara prometió no salir nunca de esa casa. El único día, casi cumplió con su promesa, porque el único día que salió fue el día que murió el hijo del virrey. De todas maneras, la gente habló mucho sobre ese suceso y pensaban que había sido Clara. Clara dijo hace muchos años que la estrella de México se apagó. No importa si fui yo o no fui. Esta barda tiene casi alrededor el mural de un área total como de 1.320 metros cuadrados. Hay que saber qué es lo que ha seguido siendo lo importante en nuestra vida, que ha trascendido desde que está aquí el mercado de Jamaica, ¿no? En el mural vamos a ver lo más importante de aquí, que es la identidad del Canal de la Viga, porque pues, este era uno de los accesos más importantes a la México-Tenochtitlan. Aquí había una bifurcación de caminos, por eso es que también habían ubicado aquí un templo católico, ¿no? Las rosas, pues definitivamente las rosas tienen una estética muy bonita que también pues, las quisimos utilizar aquí con un juego de perspectiva que hacen que estas mismas rosas nos lleven a la nostalgia de lo que era antes el canal de la Viga. El girasol representa ahora sí que la energía del sol de Tonatiuh, ¿no? Por eso está cerca de donde está la madre con su hijo, ¿no? Que es el símbolo del cariño con que la madre protege a sus hijos. El arte en esencia no se detiene por absolutamente nada y por eso es que estamos aquí fundamentando a través del arte la riqueza de la identidad, ¿no? Y también creando un patrimonio diferente, sobre todo porque es un patrimonio nacido a partir de la ideología y la técnica de grafiteros como nosotros. Claro. O sea, ahora no estamos haciendo el graffiti tradicional que todos conocen, pero para nosotros esto es seguir haciendo graffiti con una evolución más allá de lo que nos permiten o lo que nos dicen que se puede hacer. Ahora nos fusionamos junto con el proyecto de Marchante, que tiene que ver con enriquecer y rescatar la identidad gráfica de 10 mercados en la Ciudad de México, ya que nosotros tenemos esa visión también de rescatar la identidad y fortalecer la identidad mexicana desde hace 8 años que quisimos pintar aquí el mercado de Jamaica. Es más, esta barda no estaba tan bonita, tan repellada, por ejemplo. Queríamos utilizar esta barda para demostrar las capacidades que el graffiti podía tener si se mezclaba con la técnica del muralismo, ¿no? Hoy, después de 8 años, pues estamos aquí experimentando técnicas y mezclando igual aerosol con pintura vinílica, con brochas, con pincel, con la computadora, que hacemos los diseños en la computadora, primero a lápiz y después los pasamos a lo digital. Entonces estamos aquí haciendo una bola de experimentación bastante sabrosa que nos lleva a poder transmitir un montón de emociones. Otra leyenda que no se pueden perder es esta, la del Callejón de los Mecateros. La calle que conocemos actualmente como 5 de Mayo, en un tiempo se llamó Mecateros. Ese nombre le vino principalmente porque ahí se vendían mecates, pero también se vendían petates, esteras, mecapales y todos los productos que se hacían con el ixtle. Esa calle abriga bastantes leyendas. Una de ellas es la casa de los Jáuregui. Cuentan que durante los tiempos de la exclaustración,
Las dueñas de la casa ofrecieron esa habitación a unas monjitas que habían sido despojadas de sus conventos. Ellas les brindaron todos los cuidados y entre las partes que hacían era organizar un rosario en las noches. Ese rezo, de repente se presentaba una mujer vestida de negro. Se veía que llevaba algo entre sus brazos y una joya llena de zafiros, un collar precioso. Todos los días la estaban viendo y no sabían de dónde venía. Las dueñas aseguraban que habían cerrado con cerrojos la puerta. Con el tiempo, cuando se dio la ampliación de la calle de 5 de Mayo, la parte sur del callejón de Mecateros fue destruido. En esa destrucción apareció entre una pared una momia de una mujer vestida de negro con un niño en los brazos y un collar de zafiros. Años después se supo la verdadera historia. Esa vetusta casa había pertenecido a la familia Jáuregui durante muchos años. Su hija Inés, que a lo mejor no era muy agraciada, sí tenía una dote maravillosa, era pasto para los ambiciosos, entre ellos Pedro, un hombre que bailaba muy bien, platicaba muy bien, pero no era un buen marido. La enamoró y de repente Inés cayó en brazos de Pedro. Inés, para quedar bien con su marido, comenzó a darle todo lo que ella le pedía. Parte de su herencia se la gastó en él hasta que les nació un hijo. Este hijo, en contra de lo que pudiera pensarse que le iba a traer felicidad a la pareja, se convirtió en un obstáculo. Inés dejó de darle dinero a su marido, que solamente se le iba en despilfarros. Esto comenzó a crear un problema terrible. Pedro, ansioso de tener dinero para sus juergas, quiso apoderarse del collar que tenía Inés. Inés no lo permitió y le amenazó con matar a su hijo. En eso, aprovechando una alacena pequeña que quedaba, la metió ahí junto con el niño y empezó a poner hileras de ladrillos hasta que terminó por tapiarla. Aplanó y los gritos de Inés quedaron ahí sepultados con su cuerpo y su hijo para siempre. Semanas después, Pedro murió en un pleito de cantina y en su pecho traía unos papeles donde confesaba su crimen. Así es que llegó esa momia a esa casa, en la casa de los Jáuregui. Bao Bao fue el nombre que recibió un cachorro de panda, que hizo su debut público en el Zoológico Nacional Smithsonian. Visitantes gritaron de emoción cuando Bao Bao fue mostrado y emocionó a los presentes cuando caminó y jugó con su pelota. Su madre, Mei Xiang, lo acompañó. Elise Adams, visitante, condujo desde Charlotte, Carolina del Norte para ver el bebé panda. It's my son's birthday, and that's what he wanted to do, was come to DC to see the panda. So we were very excited. We've been watching Bao Bao on the... Por su parte, Liz Wolford de Dale City, Virginia, comentó que su hijo disfrutó el encuentro con el panda. He was very excited because he really likes animals, so all of the boys were excited to come and see the new baby. Bao Bao, cuyo nombre significa tesoro precioso, nació el pasado agosto. El nacimiento fue transmitido en vivo a través de una cámara del zoológico. Se sabe que solo hay 1,600 pandas que viven en estado salvaje y unos 300 en cautiverio, la mayoría en China, según el sitio web National Zoo. Nos encontramos en La Profesa. Este es uno de los templos más hermosos y de mayor tradición histórica de nuestro país. Aquí han sucedido cosas muy importantes. Recordemos, para empezar nada más, la asunción de Iturbide como emperador. Pero también, aquí retomando los textos que venimos siguiendo, aquí sucedió, de acuerdo a la leyenda, el crimen de La Profesa. Cuentan que por allá de la primera mitad del siglo XVIII, cuando todavía la Compañía de Jesús no era expulsada por Carlos III, el prepósito de la orden, que era el superior, apareció muerto de una manera tan sangrienta que causó desvelo y amargura en toda la Nueva España. De inmediato se mandó a hacer investigaciones para ver quién era el culpable de tan atroz crimen. Cuando comenzaron los cuestionamientos, uno de los mismos padres de la compañía
confesó saber algo y acusó a uno de los compañeros, que era el encargado de todas las vituallas del convento. Este padre nunca confesó, a pesar de los interrogatorios que se le hicieron, pero finalmente todas las pruebas indicaban que era culpable. Los alguaciles lo condenaron a ser galeote del rey, es decir, iba a ser de los remeros que llevaban los barcos reales. Años después, evadió la justicia y se le veía caminando por las calles de la muy noble e imperial Ciudad de México. Uno de los hermanos dio el aviso a toda la compañía y todos indignados pusieron una queja ante el virrey. Semanas después no se supo más de este hombre. Cuando se derrumbó parte del convento de la Profesa para extender la calle de 5 de Mayo hasta el Teatro de Santa Ana, se encontró, no dentro del suelo sagrado, sino fuera de ella, una tumba en la que se encontraba enterrado la persona que había sido culpable del asesinato del prepósito. Entre sus manos traía las cuentas donde se mostraba el fraude que había cometido a la compañía, y esa era la razón de que al verse descubierto había asesinado al prepósito. Desde entonces se dice que hay un hombre contando monedas caminando por la calle 5 de Mayo a altas horas de la noche. Muchos creen que se trata del terrible asesino. Pues, ¿qué les parecieron estas leyendas? Espero sus comentarios en nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en su pantalla. Tenemos Twitter y también tenemos Facebook. Y para aquellos que tienen cuenta en iTunes, recuerden que pueden compartir este programa o algún otro programa de todo con sus amigos y conocidos a través de nuestro podcast en iTunes. La ventaja es que la descarga es totalmente gratis gracias a Canal 11. Y los que no tienen cuenta en iTunes y tienen Android, también pensamos en ustedes, así que no se me pongan celosos y celosas porque lo pueden descargar desde nuestro canal de YouTube. Yo soy Pamela Correa y ahora sí, no tenemos pretexto para que en la próxima ustedes y yo sigamos haciendo de todo.